Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de Español 382, es decir, el curso de Introducción a la Literatura Española que estoy enseñando este semestre en la universidad. En este vídeo vamos a comentar brevemente un texto que hemos leído en la clase y vamos a responder a algunas preguntas sobre ese texto. Me refiero a un cuento, un relato breve titulado La lengua de las mariposas y escrito por el autor gallego Manuel Rivas. Este cuento se escribió originalmente no en español, sino en gallego y se incluyó como uno de los relatos que aparecen en el libro ¿Qué me quieres, amor?, del año 1996, traducido del gallego al español por Dolores Vilavedra con el título de ¿Qué me quieres, amor? Este solo es uno de los relatos que componen ese libro y el libro completo con los demás relatos se encuentra en la biblioteca de la universidad por si ustedes tienen interés en leerlo. Este relato, La lengua de las mariposas, es uno de los relatos de Manuel Rivas que inspiraron una película titulada precisamente La lengua de las mariposas y en la versión en los Estados Unidos, Butterfly, dirigida por José Luis Cuerda en el año 1999 y con el actor Fernando Fernán Gómez como el actor principal de la película en el papel del maestro Don Gregorio. Es una película que ustedes van a poder ver también en la clase y que también se encuentra en la biblioteca de la universidad y que tuvo una enorme popularidad en el momento de su estreno. La lengua de las mariposas es un relato ambientado a finales de la Segunda República Española y en los momentos en los que se inicia la Guerra Civil Española, es decir, a mediados de los años 30 del siglo XX. Y además es un relato que está ambientado en el medio rural. Es un relato narrado desde el punto de vista de su protagonista, pero escrito en la ficción, por supuesto, cuando este personaje ya es adulto, pero recuerda su vida y sus experiencias cuando era un niño de más o menos 6 o 7 años. Por lo tanto, podemos calificar este texto ficticio como una suerte de memorias o memoir. Y por tanto, podemos decir también que el narrador de este relato no es un narrador omnisciente, sino que es un narrador limitado, porque cuando nosotros recordamos sucesos que tuvieron lugar en nuestra vida, cuando ya ha pasado bastante tiempo, no podemos estar seguros de que recordemos todo exactamente de la manera en la que ocurrió y habrá cambios y habrá elementos que no tendrán que ver necesariamente al 100% con la realidad, con lo cual, inevitablemente, el narrador de este relato es un narrador limitado, un narrador que no es omnisciente. Como digo, es un relato ambientado en el medio rural gallego de Galicia, que es la región en el noroeste de España de la que procede el autor Manuel Rivas, y su protagonista y narrador es Moncho, que tiene un apodo, un nickname, que es Pardal. Pardal es una palabra en gallego que significa en español gorrión, en inglés sparrow, es decir, un tipo de pájaro, y se explica en el texto la razón de que él tenga este apodo, que tiene que ver con el hecho de que disfruta de bastante libertad porque su padre es sastre, he's a tailor, y por tanto Moncho, cuando es niño,
no tiene la necesidad de trabajar como algunos de los otros niños cuyos padres son labradores y trabajan en el campo. Se habla en este relato de el hecho de que a Moncho en un principio le da miedo la escuela, porque está a punto de ingresar en la escuela y tiene una idea de la escuela que está mediatizada, que está influida por la experiencia de su propio padre, que se llama Ramón, cuando él iba a la escuela, y la manera en la cual se practicaba la docencia en esa época anterior a la experiencia de Moncho, en la época de su padre, era una manera mucho más violenta y muy poco pedagógica. Entonces él tiene miedo de ir a la escuela porque no sabe qué es lo que va a encontrarse allí. Pero la experiencia de Moncho en la escuela, a pesar de que no empieza demasiado bien, acaba siendo una experiencia muy positiva. Moncho demuestra interés en el conocimiento y sobre todo parece que está interesado en las clases de ciencia y de biología, pero si está interesado en la escuela, en el conocimiento, en aprender, etc., es gracias al maestro, a la figura del maestro, el profesor, que se llama Don Gregorio. Se describe a Don Gregorio de alguna manera, de una forma caricaturesca, como si fuese un sapo, porque tiene pinta, parece un sapo, a toad, pero esa es quizá la única, el único adjetivo o la única descripción de alguna manera caricaturesca o negativa del profesor, porque don Gregorio se describe como un maestro progresista, un maestro que en la Segunda República apoya al gobierno republicano, pero sobre todo es un maestro que no es violento, no pega a los niños. He doesn't beat the kids up. Y además, esto es muy importante, tiene una manera de enseñar, tiene unos métodos docentes que son diferentes, que provocan en sus alumnos un interés por las clases y un interés por el conocimiento. Esto se describe en cierto momento del texto. Si ustedes van a la página 696, ustedes pueden ver que en cierto momento habla de la manera en la cual el maestro daba sus clases. Dice: pronto me di cuenta de que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable, porque todo lo que él tocaba era un cuento fascinante. El cuento podía comenzar con una hoja de papel, después de pasar por el Amazonas y la sístole y diástole del corazón. Todo conectaba, todo tenía sentido. Y un poco más adelante dice: sentíamos el miedo de los indios cuando escucharon por vez primera el relinchar de los caballos y el estampido del arcabuz. Íbamos a lomos de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los Alpes, camino de Roma. Y continúa diciendo: pero no todo eran guerras, fabricábamos hoces y rejas de arado en las herrerías de Lincio, escribíamos cancioneros de amor en la Provenza y en el mar de Vigo, construíamos el pórtico de la gloria, plantábamos las patatas que habían venido de América, etcétera, etcétera. Entonces es un profesor, don Gregorio, que es capaz de hacer que el contenido de sus clases tenga sentido y signifique algo para los estudiantes. Les planta, por así decirlo, la semilla del conocimiento. Y en esa misma página, de hecho, página 696, Moncho dice que se da cuenta de que gracias al maestro está aprendiendo cosas que sus padres no sabían.
dice: «Era la primera vez que tenía clara la sensación de que gracias al maestro yo sabía cosas importantes de nuestro mundo que ellos, mis padres, desconocían». Esto está en la página 696 y tiene que ver con un momento en el que la madre de Moncho le dice que las patatas siempre existieron en Galicia, pero Moncho le dice que esto no es cierto porque las patatas vinieron de América después de 1492. Muy importante es también en este cuento el hecho de que don Gregorio y Moncho, don Gregorio y Pardal, porque recuerden que Moncho es su nombre, pero Pardal es el apodo, don Gregorio y Moncho empiezan a formar o a forjar una relación estrecha que no tiene que ver solamente con la escuela, que no tiene que ver solamente con el aula y con las clases, sino que supera ese contexto de la escuela y continúa fuera de la escuela. Es decir, Moncho y don Gregorio, los fines de semana, en muchas ocasiones, van a caminar por el bosque y van a cazar mariposas y tienen una relación muy estrecha porque el maestro, don Gregorio, comprende que Moncho es un niño inteligente y que tiene mucho potencial y quiere aprovechar ese potencial de Moncho, quiere animarlo a que continúe preocupado por aprender y por el conocimiento. Vemos una tensión también en este cuento entre el padre de Moncho y la madre de Moncho. El padre de Moncho es republicano y la madre de Moncho no es republicana, con lo cual Moncho de niño tiene dos modelos diferentes, dos ideologías diferentes en sus propios padres. Por un lado, el padre que es republicano y por otro lado la madre que no es republicana, que es religiosa y que va a misa, va a la iglesia, cosa que al padre no le gusta porque el padre no cree en la religión, no cree en Dios, mientras que la madre sí que cree. Esto va a ser importante porque la ideología del padre de Moncho y la ideología de don Gregorio son la misma ideología realmente, con lo cual el padre de Moncho aprecia mucho el hecho de que don Gregorio tenga interés en su hijo, en Moncho, y también la madre, a pesar de las diferencias ideológicas, encuentra que es algo importante que Moncho tenga esa relación con don Gregorio porque puede ser algo bueno para su futuro, el hecho de que pueda aprender, de que adquiera una educación es importante. En cierto momento, para agradecer el trabajo y la atención que don Gregorio le da, le dispensa a Moncho, el padre de Moncho le hace un traje, a suit, porque el padre de Moncho, recuerden, es sastre y se habla bastante aquí de la idea de educación. No solamente el hecho de que don Gregorio sea un maestro más progresista, un maestro que tiene unos métodos didácticos más innovadores, que no utiliza la violencia, pero utiliza más la psicología y que trata de conseguir que sus alumnos tengan interés por aprender. Además de eso, se habla también del hecho de que los maestros, sobre todo en el medio rural, no tienen demasiados medios. They don't have a lot of means. No tienen demasiado dinero y en cierto momento el padre de Moncho dice que los maestros deberían recibir más dinero, deberían recibir más atención y deberían sobre todo gozar de un mayor prestigio. Y como vemos que don Gregorio es
un profesor, un maestro que no tiene demasiados medios, el regalo de ese traje por parte del padre de Moncho es muy importante, porque de hecho cuando recibe don Gregorio el traje, the suit, lo lleva puesto continuamente. Prácticamente siempre lleva puesto ese traje como si no tuviera otra ropa. No es que no tenga otra ropa, pero desde luego no tiene demasiadas opciones, no tiene demasiados medios un maestro en el medio rural a mediados de los años 30 en el noroeste de España. Recuerden que Moncho focaliza la narración cuando es mayor y está recordando su vida en este pueblo de Galicia cuando tenía 6 o 7 años a mediados de los años 30. Y en julio de 1936 llega la guerra civil al pueblo en el que viven Moncho y su familia y en el que vive don Gregorio. La guerra civil española se inicia en julio del año 1936 y poco después llega ya a este medio rural gallego. Recuerden que la guerra civil enfrentó al bando republicano y al bando nacional. Este segundo bando, el bando nacional, dirigido por el general Francisco Franco, acabaría ganando la guerra civil en 1939 e instaurando una dictadura, la dictadura franquista, que duraría hasta la muerte de Francisco Franco en 1975. Es decir, una dictadura que duró varias décadas durante el siglo XX en España. Y aquí, en este momento de la ficción de La lengua de las mariposas de Manuel Rivas, nos encontramos justo en el inicio, en los albores de la Guerra Civil Española, en julio de 1936, cuando llega la Guerra Civil al pueblo y el Ejército Nacional, el bando de los nacionales dirigidos por Franco, llegan al pueblo para llevarse detenidos a republicanos, quizá para ser encarcelados o para ser ejecutados. Y recuerda Moncho de adulto cómo él vivió estos momentos en los que llega al pueblo los nacionales, porque todo cambia en el pueblo. Dice en la página 697, algo extraño estaba sucediendo. Todo el mundo parecía tener prisa, pero no se movía. Los que miraban hacia adelante se daban la vuelta. Los que miraban para la derecha giraban hacia la izquierda. Cordeiro, el recogedor de basura y hojas secas, estaba sentado en un banco, cerca del palco de la música. Yo nunca había visto a Cordeiro sentado en un banco. Miró hacia arriba, con la mano de visera. Cuando Cordeiro miraba así y callaban los pájaros, era que se avecinaba una tormenta. Y entonces vemos que las cosas están cambiando. Esto recuerden que son los recuerdos posteriores de Moncho cuando es adulto sobre esta experiencia que vivió cuando era niño. Y las cosas cambian cuando llega la guerra civil. Lo vemos en este párrafo y en también los párrafos que aparecen en la página 698. Vemos también que el Ejército Nacional se lleva, entre otras personas del pueblo, por supuesto se lleva a los republicanos y entre ellos está don Gregorio. En este momento, recuerden que el padre de Moncho también es republicano, con lo cual sería posible que los nacionales se llevasen también al padre de Moncho, pero la madre de Moncho actúa de una forma muy proactiva y quema algunos de los papeles de su esposo y sobre todo le dice a Moncho que necesita esconder el hecho de que su padre es
republicano. Y le dice en la página 698 la madre de Moncho a Moncho: recuerda esto, Moncho, papá no era republicano, papá no era amigo del alcalde, que también sería republicano, papá no hablaba mal de los curas, es decir, de los sacerdotes, priests. Y otra cosa muy importante, Moncho, papá no le regaló un traje al maestro, es decir, está intentando borrar cualquier relación que su esposo, el padre de Moncho, tuviese por ideología con los republicanos. Y responde Moncho, niño de 6-7 años: sí que se lo regaló. Y la madre responde: no, Moncho, no se lo regaló. ¿Has entendido bien? No se lo regaló. Y la respuesta de Moncho es: no, mamá, no se lo regaló. Entonces vemos que, por supuesto, en una situación como esta, lo que importa a la madre de Moncho es que la familia pueda continuar unida, que lo más importante en un caso como este es la supervivencia, porque si se llevan a su esposo, pues Moncho se queda sin su padre, ella se queda sin su esposo y la familia se destruye totalmente. Entonces, de lo que se trata aquí es de borrar cualquier relación que pudiese tener el padre de Moncho ideológicamente con los republicanos. Y al final del cuento, en la última página, 699, en la edición que utilizamos en la clase, vemos que los habitantes del pueblo, que están reunidos en la plaza del pueblo, ven cómo los republicanos salen del pueblo llevados por los nacionales en un camión, en a truck, y la multitud de personas que están ahí, tanto si son nacionales como si son republicanos, como es el caso del padre de Moncho, se ponen a gritar y a insultar a los republicanos que se van prisioneros de los nacionales. Y el padre de Moncho, por insistencia de su esposa, lo hace también, aunque está claro que no quiere hacerlo. Recuerden que el padre era amigo del profesor, tenía la misma ideología que el profesor. Le había regalado al maestro, a don Gregorio, un traje, pero necesita mantener las apariencias y tratar de sobrevivir. Y por eso insulta, como todas las demás personas que están en esa plaza, a los republicanos que se van en el camión prisioneros y con un futuro incierto. Y entonces, al final del cuento, la madre de Moncho insiste para que Moncho también insulte a los republicanos. Dice en cierto momento: grítale tú también, Monchiño. Grítale tú también, se refiere a que le grite al maestro. Por supuesto, Moncho en esos momentos, cuando es niño, no entiende la situación, pero le están diciendo que tiene que gritar al maestro, tiene que insultar al maestro, el maestro que ha sido la figura que más ha influido en su vida hasta ese momento, más incluso que sus padres. Y entonces termina el último párrafo, the last paragraph, el último párrafo de la historia, diciendo lo siguiente: cuando los camiones arrancaron cargados de presos, yo, es decir, Moncho, fui uno de los niños que corrieron detrás, tirando piedras, throwing stones at the truck. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor, traitor, y criminal. Pero el convoy, es decir, el camión, el grupo de camiones, porque había más de un camión, el convoy era ya una nube de polvo a lo lejos y yo, en medio de la alameda, en medio de la plaza, con los puños cerrados, solo fui capaz de murmurar con rabia: sapo, tilonorrinco, iris. Entonces
Moncho, que no entiende completamente la situación. Por eso decimos que estamos ante un narrador limitado, porque recuerda el pasado cuando es adulto, pero incluso en el momento, cuando era niño, no entendía muy bien por qué él tenía que insultar al maestro. Entonces, en lugar de insultarlo y llamarle traidor, criminal, rojo, es decir, comunista, lo llama sapo, tilonorrinco, iris, es decir, esas palabras científicas, esas palabras salidas de la biología, esas palabras que el maestro don Gregorio le enseñó en las clases, son las que utiliza como insulto y por tanto ese insulto no se convierte en este contexto en un insulto, sino realmente en un homenaje, un tributo, a tribute, un homenaje, un tributo a este profesor que ha sido para él una influencia muy importante. Es como si insultándolo con esas palabras que él le ha enseñado, con ese conocimiento científico que él le ha transmitido, no estuviese realmente insultándolo. Por supuesto, el profesor no puede escucharlo, pero no importa. Es como si Moncho no estuviese insultándolo, sino que estuviese haciéndole un homenaje, haciéndole un tributo por las muchas cosas que le ha enseñado y la importancia que en su vida hasta el momento don Gregorio ha tenido. Vemos ahí el clímax de este cuento coincidiendo con el final de esta historia, que es una historia, cuando ustedes la lean, deben pensar en el punto de vista. Por un lado, el punto de vista narrativo. Un Moncho mayor, un Moncho adulto, que está recordando, como si fuesen unas memorias, sus experiencias de niño de 6 o 7 años. El punto de vista narrativo, pero también el punto de vista ideológico. Está claro que en este cuento el narrador, y podemos decir en última instancia el autor, toma partido por una de las dos facciones, por uno de los dos bandos, por una de las dos ideologías que aquí se encuentran en conflicto. En este caso, por supuesto, este es un cuento que está escrito desde el punto de vista de alguien que se siente cercano a la ideología de los republicanos y no a la de los nacionales. Esto es algo que uno debe tener en cuenta también cuando lee este cuento de Manuel Rivas. Si tienen la oportunidad de pensar un poco sobre estas ideas, piensen también en estas ideas cuando vean la película de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, o Butterfly en inglés, y piensen un poco en la adaptación cinematográfica, de qué manera es una adaptación que tiene semejanzas y diferencias con este texto literario, porque cuando comparamos dos textos, recuerden que es importante, por un lado, pensar en las semejanzas, similarities, pero también en las diferencias. Porque además la película también utiliza algunas partes de otros relatos de Manuel Rivas, incluidos en el libro ¿Qué me quieres, amor? O ¿Qué me quieres, amor?, que ustedes pueden encontrar fácilmente en la biblioteca de la universidad. Espero que este vídeo les haya servido de alguna manera para revisar, para repasar un poco los puntos más importantes de esta historia, para pensar un poco en la relación entre este texto literario y la película que van a ver también en este semestre, y también para repasar un poco, para estudiar los puntos más importantes ahora que se está acercando el examen en la clase. Soy el profesor Antón García Fernández y me despido ya dándoles las gracias por su atención. Hasta pronto y muchas gracias.